¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Pues primero que nada pedirles una disculpa por no poder estar con ustedes en vivo la noche de hoy, pero pues tampoco podemos quedarnos atrasados con el contenido, entonces tuve unos inconvenientes eh, personales, bueno, del trabajo, entonces no me va a ser posible estar a la hora indicada de siempre, pero me interesa que pues sigamos avanzando con el contenido de la clase. La semana pasada nos quedamos viendo el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Y la modalidad, pues, que les platicaba, que es la modalidad general, ¿verdad? Que sería por medio del pago, ¿verdad? Hablamos varias cositas acerca del pago, los principios, las modalidades, las personas que pueden efectuar válidamente un pago, quiénes pueden recibir un pago, eso lo vimos la semana pasada, al igual que el modo. El momento en que se debe hacer efectivo un pago, ¿verdad? No sé si vimos el lugar, pero si quieren vamos a empezar a retomarlo desde acá. Bueno, estaríamos entonces hablando del lugar donde tenemos que efectuar el pago, ¿verdad? El pago va a tener que ser efectuado en el lugar que se designó en el contrato, ¿verdad? Como les coloqué acá. Vamos a dar lectura a los artículos que están indicados acá, que sería el 1398. Ustedes también le dan lectura en su Código Civil. Tenemos artículo 1398. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en un lugar en el que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigir la obligación. Artículo 1400. El acreedor que después de celebrado el contrato cambia voluntariamente de domicilio deberá indemnizar al deudor los gastos que haga por este motivo para efectuar el pago si la obligación debe cumplirse en el domicilio de aquel. Entonces, sí es bastante importante, ¿verdad? El lugar en donde vamos a cumplir donde vamos a hacer el cumplimiento del pago. ¿Por qué? Bueno, procesalmente es bastante importante el lugar, ¿verdad? Porque si no se cumple en el lugar establecido, digamos, el lugar donde establecimos en el contrato, sí pueden haber consecuencias, pues, para el deudor, ¿verdad? Podría llegar incluso a incurrir en mora si realiza el pago en distinto lugar que en el que se pactó, ¿verdad? Entonces, siempre va a prevalecer el lugar que señalaron las partes. Cuando se crea la obligación, cuando se crea el contrato, pues entonces las partes van a establecer dónde se va a llevar a cabo el pago, ¿verdad? Eso sería, digamos, el ideal, ¿verdad? Recordemos que aquí siempre se respeta la voluntad de las partes en los contratos, entonces lo ideal es que las partes establezcan un lugar en donde se va a llevar a cabo el pago. De no llevarse a cabo, en el supuesto que las partes no hubiesen establecido un lugar para poder llevar a cabo el cumplimiento del pago, entonces solo denme un segundo que se me apaga la laptop. Ahí está. Ya me estaba marcando la batería. De no haber señalado en las partes, como les decía, un lugar, entonces, si se trata de algo, de cosa cierta y determinada, ¿verdad? Dice el artículo que leímos, en el lugar en el que la cosa existía al tiempo de contraer la obligación. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, ustedes van a, qué sé yo, no voy a decir, no sé, Max, La Curazao, estas tiendas de electrodomésticos, ¿verdad? Cualquiera de estas. Y entonces vienen ustedes y van a comprar una refrigeradora. Pero obviamente la refrigeradora es grande, la refrigeradora pesa, entonces ustedes no se la pueden llevar a su casa de forma inmediata, ¿verdad? No es como que, bueno, la subo al carro y me la llevo, porque pues es algo bastante grande y pesado. Entonces, van a dejar, ¿verdad? Que la empresa, el comercial que les está vendiendo la refrigeradora, sea quienes lleven a su casa
ahí está el refrigerador. Entonces van a dejarlo pagado, el refrigerador, y se van a ir a su casa. Pero resulta que entre la emoción de la compra, ¿verdad? Entre que este es más grande, que tiene para hacer hielo, que todo es mejor que el que tienen ahorita, entre la emoción de la compra, pues tanto a ustedes como al vendedor se les olvida señalar un lugar de entrega, ¿verdad? Ustedes pagan y así que la lleven, pero olvidan el detalle importante de dejar una dirección para que ustedes les hagan entrega a la refrigeradora. Entonces, ¿cómo la empresa que les vendió, ¿verdad? ¿Cómo esta venta de electrodomésticos puede cumplir con la obligación de entregarles el refrigerador si no conoce dónde debe entregarlo, si ustedes no consignaron dirección? No puede entregarlo porque no sabe dónde va a ser la entrega, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el artículo que le dimos lectura nos está dando esta solución, ¿verdad? La ley lo resuelve. Dice el lugar donde la cosa existía, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que la empresa no tiene dónde entregarlo. Entonces va a tener que esperar hasta que usted llegue y le reclame que porque no le han llevado la refrigeradora, ¿verdad? Hasta que usted se apersone y pues vaya a reclamar que la refrigeradora no le ha llegado a su casa y a usted le urge, ¿verdad? Entonces, primero, obviamente que en la molestia diríamos, no, pues yo voy a demandarlos por incumplimiento porque no me están cumpliendo con la entrega de la refri en el tiempo que establecieron. Y estamos hablando pues de una refrigeradora, es una cosa cierta y determinada, ¿verdad? Recordemos que ya vimos a qué se refieren las cosas ciertas y determinadas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el lugar de cumplimiento de la obligación? Va a ser la tienda, ¿verdad? El lugar de cumplimiento de la obligación va a ser la tienda donde ustedes compraron este refrigerador. Ahí se daría entonces el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Hasta el momento en el que ustedes llegaran a reclamar, pues ahí se le haría entrega a la refrigeradora, o sea, cumpliríamos con la obligación, porque pues no se consignó un lugar de entrega. Entonces el lugar de entrega se va a considerar el lugar donde la cosa existía, que en este caso pues es la tienda, ¿verdad? Habría que esperar hasta que usted llegara a reclamar a la tienda y hasta ahí sería el cumplimiento de la obligación. Ahora, si no fuera una cosa cierta ni determinada, ¿verdad? ¿Dónde vamos a cumplir la obligación? Entonces, la ley también nos dice que entonces vamos a hacer el cumplimiento en el domicilio del deudor al tiempo que ya sea pues de exigir la obligación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si no se señaló, el cumplimiento va a ser en el domicilio del deudor, ¿verdad? Entonces, recordemos pues el domicilio sería su casa, ¿verdad? Donde la persona vive. A esto es que se refiere la norma cuando nos dice que va a ser en el domicilio del deudor donde va a cumplirse la obligación. Luego tenemos presunción de pago. Esto, bueno, quiere decir que los pagos se presumen. Entonces aquí les dejo los artículos. Esto quiere decir pues que no se puede determinar, ¿verdad? Exactamente que se le pagó al acreedor. No se determina de forma exacta que ya se le pagó al acreedor, pero se presume que se le pagó, ¿verdad? Presumimos que ya se le pagó. Entonces, le vamos a dar lectura al artículo 1389. Y tenemos, es válido el pago hecho de buena fe al que está en posesión del derecho de cobrar, aunque sea después de vencido en juicio sobre la propiedad del crédito. Por ejemplo, ¿verdad? A mí me presentan una letra de cambio. Entonces, si a mí me presenta una letra de cambio, yo se la tengo que pagar a la persona que me la está presentando, ¿verdad? Porque si esa persona me está presentando la letra de cambio, ella dice que es la propietaria del crédito. ¿Y cómo le está acreditando? Con la aportación de este documento, ¿verdad? Que, pues recordemos, una letra de cambio se transmite por el endoso. Entonces, yo como deudora le tengo que pagar a quien me presenta esta letra de cambio. Y pues resulta, porque puede pasar que se habían robado esa letra de cambio, falsificaron los endosos, pero yo ya pagué, ¿verdad? Yo ya pagué a la persona que me la presentó. Pero pues yo no sabía que era robada, que falsificaron los endosos. Entonces,
el verdadero acreedor va a demandar, ¿verdad? Va a ser demandado. Va a demandar a esta persona que se la robó, ¿verdad? El verdadero propietario va a demandar y digamos que gana el juicio, ¿verdad? Gana el juicio de que fue hurtado y de que le falsificaron los endosos. Entonces, solo estaba asegurando que esté grabando. Le falsificaron los endosos, ganó el juicio, entonces el verdadero propietario va a alegar que se le tenía que pagar a él, ¿verdad? Que no le tenían que pagar a la otra persona porque el propietario era él. Pero se presume un buen pago, ¿verdad? Yo hice un buen pago, o sea, yo quedo eximida de la obligación. ¿Por qué? Porque yo hice un pago de buena fe. Entonces hay una presunción, ¿verdad? Yo presumí que quien me presentó la letra de cambio era la propietaria. Yo no podía establecer si la letra de cambio era hurtada, robada, si los endosos eran reales o eran falsificados. Eso yo no lo podía establecer porque yo iba a pagar a la persona que tuviera este derecho, ¿verdad? De cobrar porque tenía la posesión de esta letra de cambio. Entonces, yo ahí quedaría eximida de la responsabilidad, porque se presume que yo hice un buen pago, ¿verdad? Yo no podía establecer este extremo, entonces se presume que yo hice un buen pago. El artículo 1390 nos dice, el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y de retener mientras dicho documento no le sea entregado. Entonces, un deudor va a tener la obligación de exigir el documento que acredita ese derecho, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si es por medio de un pagaré, yo como deudora tengo el derecho de exigir el documento que está acreditando que yo le debo a usted, ¿verdad? O sea, necesito que me ponga a la vista ese pagaré para yo poder pagarle, ¿verdad? Y obviamente cuando yo le pague a usted, usted me va a entregar ese pagaré, porque es por medio de ese pagaré que estamos exigiendo el pago de esa obligación, ¿verdad? Entonces yo como deudora, si ya le estoy cancelando la totalidad de mi deuda, quiero que me dé ese pagaré, ¿verdad? No me sirve pagarle la deuda y que usted siga teniendo el pagaré porque entonces me puede seguir cobrando una deuda que yo ya pagué. Entonces necesito que me dé ese pagaré. Entonces, lo que la ley dice acá es que ese derecho de retención, ¿verdad? Mientras no me entrega el documento donde diga que yo me comprometí a pagar, entonces no le pago, ¿verdad? Yo le pago, pero me da el pagaré. O sea, en el mismo momento no, yo le paso pagando hoy y usted así la otra semana yo le doy el pagaré. No, ¿verdad? O sea, no puede retener ese documento que acredita la titularidad de esa deuda, ¿verdad? Como dirían coloquialmente, dando y dando, ¿verdad? Yo pago, pero usted me entrega ese pagaré, ¿verdad? Porque es lo que le está acreditando a usted como acreedor, valga la redundancia, de esta deuda. Artículo 1391. El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. Ok, aquí, por ejemplo, estos, bueno, todavía se ven, yo todavía lo veo en algunas colonias. Es ya muy poco común porque por lo general ahora pues todo lo hacemos en línea. Ahora todos los pagos se hacen en línea para evitar ir a los bancos o para evitar salir de casa, etcétera, ¿verdad? Pero todavía existen, pensemos en estos cobradores. En su momento eran bastante utilizables, ¿verdad? Eran frecuentes que las empresas o los almacenes utilizaban estos cobradores, ¿verdad? Esos que llegaban en moto a cobrar, que por ejemplo llegaban cada fin de mes, ¿verdad? Entonces llegaban con el talonario o llegan en algunas empresas, todavía se trabaja así, llegan con su talonario de recibos a cobrar pues a los deudores mes a mes, ¿verdad? Cada fin de mes, por ejemplo. Entonces llega el motorista de siempre, usted le paga al motorista su mes que le corresponde, ¿verdad?
Pero resulta que a este mensajero que llegó a cobrarle a usted este mes, ya lo habían despedido, ¿verdad? Ya estaba despedido de la empresa, pero el mensajero no, el cobrador no entregó los recibos de la empresa. Y pues obviamente de forma ilícita, ¿verdad? Abusiva e ilícita, pues él sigue cobrando los recibos del almacén, o sea, sigue utilizando los recibos del almacén para hacer el cobro y no le paga al almacén, obviamente, sino que se queda él el dinero, ¿verdad? Y usted, como él llega cada mes y él tiene en sus manos los recibos de la empresa, usted le paga, ¿verdad? Luego resulta que lo llama a usted el almacén y le dice que, mire, usted ya tiene 2 meses de no pagar, ¿verdad? Entonces, le vamos a recoger la televisión, ¿verdad? Porque lleva 2 meses atrasado. Pero usted dice, no, pues yo tengo aquí los recibos, yo el mes de marzo y abril ya lo pagué. Y yo aquí tengo mis recibos de que yo ya realicé el pago, tengo mis recibos extendidos por la empresa y yo ya pagué. Entonces le dicen, bueno, no, mire, es que ese mensajero, ese cobrador ya no trabaja para la empresa, ¿verdad? Entonces, los pagos que hizo, pues nunca llegaron acá porque él ya no es empleado de nosotros. Pues ese ya no va a ser su problema, ¿verdad? Porque ellos debieron haber notificado, ¿verdad? Notificado a los clientes que este cobrador ya no trabajaba más para la empresa y se llevó los formularios. Con más razón, la empresa tuvo que haber notificado a los clientes que este mensajero o cobrador ya no trabajaba para la empresa porque se llevó los formularios originales de la empresa, ¿verdad? Entonces, todos estos pagos que usted le hizo a este cobrador se presumen correctos, ¿verdad? Esta presunción de pago es correcta, se presume que usted pagó correctamente, ¿verdad? Claro que pues todo acepta prueba en contrario, ¿verdad? O sea, la norma general es que, como dice acá, el portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago. ¿Por qué? Porque él tenía los recibos autorizados por la empresa. Entonces, yo presumo que los pagos que yo estoy haciendo son correctos. Dice, a menos que las circunstancias supongan admitir esta presunción, o sea, que se admite prueba en contrario, ¿verdad? Porque también puede pasar, ¿verdad? Que de repente el mensajero y el deudor de repente están en colaboración, ¿verdad? Están de acuerdo para estafar a la empresa y entonces realicen estos pagos ilícitos, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? O sea, pero puede pasar, por eso dice que se presume, ¿verdad? Se acepta prueba en contrario, ¿verdad? Porque, o sea, se presume que se hizo el pago correcto, pero en la empresa podría demostrar, se le acepta, ¿verdad? Que demuestre que no es como nosotros lo estamos diciendo, ¿verdad? Pero en el caso en el que usted hizo su pago de buena fe con el cobrador, aunque ya estaba despedido, pero a usted nadie le notificó y él le puso a la vista los recibos pues originales de la empresa, el pago aquí sería válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presume correcto el pago. El siguiente artículo sería el 1392. La entrega del documento original que justifica el crédito hecha por el acreedor al deudor hace presumir la liberación de este mientras no se pruebe lo contrario. Como hablábamos con el ejemplo del pagaré, ¿verdad? Si yo firmé un pagaré y por medio de ese fue que acreditó la deuda, ¿verdad? Pero si el pagaré ya lo tengo yo, el pagaré ya está en mi poder y ya no está en poder del acreedor, se presume que yo ya pagué la deuda. Si yo no hubiera pagado esa deuda, el acreedor sería quien tuviera en su poder ese pagaré. Pero si yo como deudora ya tengo en mis manos ese pagaré, se presume que es porque yo ya pagué, ¿verdad? Si está en mi poder, quiere decir que ya pagué. Claro que también se admite pues prueba en contrario, ¿verdad? Puede ser que de repente yo como deudora me hurté el pagaré y ahora yo quiero hacer simular que pues ya pagué mi deuda porque yo tengo el pagaré en mi poder, ¿verdad? Pues aquí el acreedor, ¿verdad? Aún podría demostrar que yo lo hurté o por cualquier otra situación distinta al pago,
yo tengo en mi poder este pagaré, ¿verdad? Pero si yo tengo el pagaré en mis manos, de primera mano se presume que yo ya hice este pago, porque si no, no tuviera yo en mi poder este pagaré. Luego vamos a irnos al 1402. En los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted igual, ¿verdad? Sacó su tele y está pagando mes a mes, ¿verdad? Con la empresa directamente, no hablemos de que había un banco intermediario. Está usted endeudado directamente con la empresa que distribuye las televisiones y usted está pagando mes a mes su televisión, ¿verdad? Resulta que a usted le llaman y le están cobrando desde enero, ¿verdad? Le dicen, mire, usted tiene mensualidades atrasadas y desde el mes de enero usted no cancela las deudas de la televisión. Entonces, pero usted tiene en su poder, por ejemplo, no encuentra en su desorden, no encuentra el pago, el recibo de pago de enero, de febrero ni de marzo. Pero encontró el de abril, ¿verdad? Encontró el del último mes. Entonces, si yo tengo mi recibo de abril ya cancelado, se presume que yo ya pagué los meses anteriores, ¿verdad? O sea, yo no podría tener un recibo de pago de abril sin haber cancelado enero, febrero y marzo. Entonces, a mí la empresa me está cobrando desde enero y yo solo encontré el recibo de abril, pues entonces, gracias a ese recibo del mes de abril, se presume que yo ya pagué los meses anteriores a abril, ¿verdad? Ya será culpa de la empresa, de los cobradores, ¿verdad? Ya es culpa del acreedor no tener un control sobre sus pagos, ¿verdad? Pero yo con mi recibo de abril estoy ya presumiendo que los pagos de abril 2023 para atrás, yo ya los hice, ¿verdad? Se presume que ya están realizados. Entonces, en estas circunstancias, a esto nos referimos entonces cuando hablamos de que hay presunción de pago, ¿verdad? Son situaciones diferentes donde presumimos que ya pagamos, ¿verdad? Que se presume que el pago que hicimos fue de forma correcta. Bueno, luego tenemos las clases de pago, ¿verdad? Vamos a poder pagar, tenemos aquí existen dos concepciones para realizar los pagos, ¿verdad? Una restringida que nos habla que la única forma en la que podemos hacer un pago es únicamente en dinero, ¿verdad? Esa es una concepción restringida del pago, ¿verdad? De que únicamente en dinero se pueden realizar los pagos. Y vamos a tener una amplia en donde también nos da la opción de poder pagar por medio de bienes, ¿verdad? Es decir, en especie, ¿verdad? Entonces podemos pagar en dinero o en especie para la concepción amplia, ¿verdad? Y Guatemala pues no tiene una concepción restringida, ¿verdad? Guatemala tiene una concepción amplia del pago, ¿verdad? Es decir, acá en Guatemala nosotros podemos pagar con dinero y también podemos pagar con bienes. Guatemala siempre tiene esta concepción. Y vamos a darle lectura al artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o de declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, y el 1397. Se lo digo que ya me pase. El 1397. Si el pago tuviera que hacerse en especie y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados para el pago, salvo que se haya fijado precio a celebrarse el contrato. O sea, se puede pagar en especie, ¿verdad? Aquí ya nos está diciendo que sí podemos realizar un pago en especie, entonces podemos pagar con dinero, podemos pagar con especie o podemos pagar mezclado con ambos, ¿verdad? En dinero, el artículo 1395
que establece el pago en moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal que tenga la moneda en la fecha en que se le requiera el pago, siempre que ya sea exigible la obligación. Entonces, aquí vemos que podemos hacer el pago en moneda nacional. Luego tenemos, bueno, en moneda extranjera, pues también podríamos realizar el pago, ¿verdad? El artículo 1396, si ustedes ven su Código Civil, es un artículo que se encuentra derogado. Bueno, fue derogado, pero antes establecía que no se podía pagar en moneda extranjera. Pues obviamente fue derogado y ahora pues sí podemos realizar los pagos en moneda extranjera, ¿verdad? Por ejemplo, podemos establecer que el pago se va a hacer en dólares, ¿verdad? Pero si yo no tengo los dólares al momento de pagar, pero la obligación que contraje fue en dólares, pues podemos pagar con moneda nacional al cambio que tenga el día, ¿verdad? La moneda extranjera. Pero sí se puede realizar pagos con moneda extranjera. Y podemos realizar pagos mediante cheque. En el artículo 1394 nos dice el pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición de que éste sea efectivo a su presentación. Entonces, aquí están cambiados porque el del cheque es el 1394 y pues en moneda extranjera es el 1396 que les puse ejemplo que está derogado. Y en especie pues es el 1397 que le dimos lectura hace un momento, que si no se satisface en dinero pues con cualquier otra prestación lícita y posible sobre todo. Entonces tenemos que las clases en las que podemos realizar el pago pues bien puede ser en dinero, que lo podemos hacer por medio de efectivo, en moneda nacional, lo podemos hacer en moneda extranjera, incluso lo podemos hacer mediante cheque, ¿verdad? Y también la ley nos permite realizar los pagos en especie, ¿verdad? Y que si se nos imposibilita, ¿verdad? Como dice el código, que entreguemos la calidad o cantidad de lo que nos obligamos, entonces podemos satisfacer esta deuda con el valor de la cosa que íbamos a entregar, ¿verdad? En el tiempo y lugar señalados en el pago. Entonces también podemos como que si no tuviéramos la cosa con la que nos obligamos a pagar, entonces podemos satisfacerlo con el valor de lo que costaría pues para el día que vamos a realizar el pago de la obligación. Yo creo que, bueno, vamos a ver todavía esta imputación del pago. Esto todavía es pues parte de estos pagos directos que hacemos. La imputación de pago, vamos a irnos al artículo 1404. Y tenemos el deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe aplicarse. Entonces, bueno, esto puede ser frecuente. Estamos ante una situación donde un deudor tiene varias deudas con el mismo acreedor, ¿verdad? Yo soy deudor suyo, pero con varias deudas, ¿verdad? No solo una, sino unas 3, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando que son deudas distintas, ¿verdad? Aunque usted sea el mismo acreedor, son deudas diferentes, ¿verdad? Son montos distintos, mis 3 deudas son de plazos distintos, etcétera, ¿verdad? Pero la imputación de pago es esta facultad que yo tengo como deudora de decir cuál de estas 3 deudas voy a pagar primero, o el abono que estoy dando a cuál de mis 3 deudas quiero que se abone, ¿verdad? Eso es la imputación de pago, ¿verdad? Entonces ahí todo está bien, ¿verdad? Yo como deudora le digo, bueno, tengo mi deuda A, B y C y yo voy a hacer este abono y quiero que el abono se haga a la deuda B. Entonces usted como acreedor va a abonarme ese pago a la deuda B. Y ahí todo está bien.
El problema sería o iniciaría cuando yo como deudora imputo el pago a la deuda A. Quiero que este pago se impute a la deuda A y el acreedor viene y me abona a la deuda B, ¿verdad? Entonces ahí es donde habría un problema. Vamos a leer el artículo 1405. Si el deudor, no obstante la imputación hecha por él, aceptare recibo del acreedor imputando el pago a alguna deuda especialmente, no puede pedir que se aplique a otra, a menos que hubiere causa que invalide la imputación hecha por el acreedor. Entonces, el deudor, ¿verdad? Yo como deudora, cuando recibo el documento que acredita que yo ya hice el pago, ¿verdad? Cuando digamos que fuera un recibo, yo cuando recibo este recibo, valga la redundancia, tengo que prestar atención, ¿verdad? Tengo que estar muy atenta que el pago, que sea el pago correcto, que el pago es donde yo quería aplicarlo, ¿verdad? Que sea el documento correcto, que si yo estoy imputando el pago a la deuda A, me estén dando un recibo por abono al pago de la deuda A, ¿verdad? Eso ya es mi responsabilidad poder ponerle atención, ¿verdad? Entonces, porque puede darse también que yo como deudora pague y yo no estoy especificando qué deuda es, ¿verdad? Solo aquí está mi pago, pero ¿y qué deuda es, verdad? El acreedor, digamos, no puede adivinar si yo no le estoy especificando a qué deuda estoy abonando. El acreedor tampoco puede tomar el pago a la deuda que a él se le vaya a dar la gana, ¿verdad? Entonces ahí si yo no le especifiqué, ahí el acreedor pues va a tener que abonar este pago, pero tiene que tomar entonces en cuenta estas siguientes circunstancias porque no puede venir y decir, él decidir que lo va a abonar a la deuda que él quiera, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, para eso, el artículo 1406 le va a dar la solución al acreedor. ¿Qué tendríamos? Artículo 1406. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. Si hay varias de plazo vencido, a la que fuere más onerosa para el deudor. Si son de igual naturaleza, a la más antigua. Y si todas son iguales, el pago se imputará proporcionalmente. Entonces, vemos que el acreedor no puede decidir porque él quiera abonar a la que él quiera, sino que tiene que seguir estas normas, ¿verdad? Estas reglas que nos da el artículo 1406, ¿verdad? Primero dice a las de plazo vencido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el plazo se vence, ¿verdad? Cuando ya el plazo, recordemos que se venció, es que la deuda se vuelve exigible. Entonces, como primer punto de partida, el acreedor tendría que tomar en cuenta para abonarle primero a la deuda que ya tiene el plazo vencido, ¿verdad? Porque digamos una obligación que ya venció, ya sabemos que entonces ya inició su plazo para prescribir si no se cobra. Entonces, yo no quiero que me prescriba, ¿verdad? Tal vez la deuda ya está en su plazo de vencimiento y las otras aún no. Entonces, yo como acreedora voy a abonarle a la deuda A, porque yo no quiero que prescriba, ¿verdad? Si prescribe, pues ya no la voy a poder cobrar. Entonces, mejor lo abono a esta y con eso interrumpo la prescripción. Segundo, ¿verdad? Dice si hay varias de plazo vencido, entonces aquí nos dice que, digamos que las 3 vencieron ya, ¿verdad? Ya tienen el plazo vencido. Entonces, el acreedor va a tener que elegir la más onerosa, ¿verdad? La más alta, ¿verdad? No vamos a pagar la más pequeña o la mediana, sino que la más onerosa, porque si las deudas están generando intereses, ¿verdad? La deuda más alta es la que más intereses está pagando. Entonces, si todas llegaran a tener plazo vencido, el acreedor va a tener que abonarlo a la que que sea la más onerosa, ¿verdad? Y si son de plazo vencido, todas son de la misma cuantía, ¿verdad? Son del mismo monto, entonces
vamos a pagar la más antigua, ¿verdad? La más viejita. ¿Por qué? Porque va a ser la primera en prescribir. Entonces vamos a tener que hacerlo, abonar este pago a la más viejita. Y si todas fueran iguales, dice, o sea que estamos hablando que todas tienen el mismo plazo vencido, que todas son del mismo monto y que todas son de la misma fecha, entonces vamos a abonar proporcionalmente a cada una, ¿verdad? Por 3 partes iguales se va a abonar a cada una de las deudas. En el caso que el deudor pues no hubiese establecido específicamente a cuál está abonando, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo acá. La próxima semana, el día jueves, perdón, ya vamos a ver la dación, el pago y el pago por consignación, porque pues este tema del pago sí es un poquito largo, pero el día jueves entonces vamos a continuar. Cualquier duda que tengan, pues entonces la pueden anotar y la vamos a ver el día jueves, ¿verdad? Que tuvieran alguna duda de esta clase. Entonces les agradezco su atención y pues las disculpas del caso, ¿verdad? Por no estar en vivo con ustedes, pero espero puedan ver esta clase y podamos resolver dudas pues el próximo día de clases.